Se echaron a reír cuando la joven mecánica entró a la bodega y señaló el camión de casi 10 millones de pesos parado. Un ingeniero extranjero ya se había dado por vencido. El dueño millonario estaba desesperado y aún así la llamaron muchachita que no entiende nada. Pero cuando Mariana pidió abrir una sola parte del motor, el ambiente cambió al instante. Lo que encontró allí nadie lo esperaba y el reloj no paraba de correr. ¿Ustedes ya han oído hablar de Mariana Zapoteca? No. Entonces presten atención, porque esta joven de 20 años, que vive en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, está a punto de probar algo que mucha gente necesita aprender. El talento no se mide por la apariencia, la edad o el apellido. Mariana es de descendencia indígena, chaparrita, delgada, siempre con el cabello recogido en una cola de caballo y las manos manchadas de grasa, que nunca se quita del todo, no importa cuánto se frote. ¿Y saben qué hace? Dirige un taller especializado en motores diésel de equipo pesado. Así es, esos motores gigantes de camiones y máquinas que la mayoría de los hombres temen tocar. Su historia comienza mucho antes, a sus 12 años. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Mariana estaba en el suelo de cemento de la cochera de su abuelo, don Aurelio, un señor de cabello blanco y manos callosas que trabajó 35 años reparando máquinas de extracción mineral en la selva. Don Aurelio era de esos mecánicos de cepa, de los que conocen un motor por el olor, el sonido, el tacto, y él vio en su nieta algo que nadie más veía, una genialidad natural para entender cómo funcionan las cosas. Él le pasó todo, cada truco, cada secreto, cada conocimiento que acumuló en 3 décadas y media, lidiando con las condiciones más extremas que existen. Calor de la selva, humedad tremenda, lodo, polvo, todo lo que puede destruir un motor. Hoy, a sus 73 años, don Aurelio está jubilado, pero aún pasa los días en el taller de su nieta, sentado en una silla de plástico vieja, tomando café y dando consejos, porque la realidad es dura y Mariana necesita toda la ayuda posible. Ella mantiene a toda la familia, a su madre, a sus 2 hermanos menores y a su propio abuelo. El taller está en un terreno alquilado en la colonia El Carmen, una construcción sencilla de 3 paredes de ladrillo visto y un techo de lámina de asbesto que se calienta como horno en medio del día. Tiene 2 rampas hidráulicas que Mariana compró usadas, herramientas que fue juntando a lo largo de los años y estantes llenos de piezas que ella misma cataloga y organiza. No es gran cosa, pero es suyo y ella lo cuida con orgullo. El problema es que los clientes grandes no llegan. Las empresas madereras, los dueños de flotillas de camiones, los empresarios del agronegocio, todos ellos ven ese taller pequeño, ven a una mujer joven al mando y le dan la espalda. Van a buscar talleres más grandes dirigidos por hombres mayores, aunque paguen más caro y reciban un servicio peor. Mariana sabe esto. Lo siente en carne propia todos los días. Los únicos clientes que tiene son traileros independientes, pequeños agricultores, gente sencilla que no tiene para pagar los talleres elegantes y que descubrieron por necesidad que esa muchacha es muy buena. Y lo es. Logra diagnosticar problemas que dejan a mecánicos con 30 años de experiencia rascándose la cabeza. Pero eso no paga las cuentas. Este mismo mes tiene 3 recibos atrasados: el alquiler del taller, la cuenta de luz y la medicina para la presión de su abuelo que cuesta 2.870 pesos y se acabó hace 4 días. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad existe un hombre llamado don Ricardo Fuentes, y cuando digo que es rico, no estoy exagerando. Don Ricardo tiene 52 años, cabello canoso, bien cortado, siempre con camisa impecable, incluso en el calor infernal de Chiapas, y dirige un imperio,
Fuentes Maderera, una empresa de 100 millones de pesos que trabaja con reforestación legal y transporte de madera certificada. Él construyó todo solo, empezó de la nada hace 30 años y sacrificó absolutamente todo por la empresa. No tiene esposa, hijos, ni amigos de verdad. Tiene socios, empleados, socios de negocios. Vive solo en una casa enorme en la colonia Chapultepec, con 5 recámaras vacías y una cocina que nunca se usa, porque él solo come en restaurantes. Por la noche, cuando regresa del trabajo, se sienta en el balcón con un vaso de whisky y se la pasa viendo el celular, revisando hojas de cálculo, contestando correos. Esa es su vida, y él cree que está bien así, pero ahora, por primera vez en años, don Ricardo está aterrorizado. No es exageración. El hombre que siempre resolvió todo con dinero y eficiencia está bloqueado sin saber qué hacer. Sucede que cerró el contrato más grande en la historia de la empresa: transportar 47 toneladas de madera preciosa de palo de rosa, descubierta legalmente en sus tierras de reforestación, hasta una fábrica de muebles de altísimo nivel en Tlaquepaque, Jalisco. Son troncos gigantescos, raros, valiosísimos. El contrato vale 85 millones de pesos. 85 millones. Alcanza para comprar 10 casas como en la que vive, pero hay un detalle que le está quitando el sueño. Una cláusula en el contrato dice que si la madera no llega en exactamente 10 días, el negocio se cancela y él paga una multa de 20 millones de pesos por incumplimiento. 20 millones tirados a la basura. Y miren, el plazo ya empezó a correr hace 9 días. El problema es el camión. Don Ricardo tiene una flotilla de 4 camiones pesados, pero el único capaz de transportar todo ese peso es el Volvo FH540, un monstruo sueco especializado en cargar troncos con motor de 540 caballos de fuerza y capacidad para 60 toneladas. Este camión cuesta 9.8 millones de pesos, casi 10 millones de pesos sobre ruedas, y está parado, completamente muerto, en la bodega de la empresa. No enciende, no responde, no hace nada. Los otros 3 camiones de la flotilla, todos trabajando, esparcidos por los estados de Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, transportando otras cargas que no pueden ser canceladas. No hay forma de reubicarlos a tiempo. Don Ricardo intentó de todo. Llamó a la agencia Volvo en Villahermosa, pero el técnico más cercano solo podría llegar dentro de 6 días. Intentó traer un camión alquilado de Mérida, Yucatán, pero ninguno tiene la capacidad de carga necesaria. Y entonces, en la desesperación, hizo lo que los hombres ricos hacen: echó dinero al problema. Contrató a Klaus Zimmermann, un ingeniero mecánico alemán de 48 años, radicado en México desde hace 12 años, considerado uno de los mayores especialistas en motores Volvo de Latinoamérica. Klaus cobra 150,000 pesos por día. 150,000 pesos por día. Ya lleva 5 días allí husmeando en el motor, conectando escáneres computarizados, haciendo pruebas y nada. El camión sigue muerto y el plazo sigue corriendo. Klaus es de esos tipos arrogantes que creen saberlo todo. Alto, rubio, siempre con gafas y una tablilla en la mano. Habla con acento marcado y le encanta usar términos técnicos en inglés solo para presumir que estudió en el extranjero. Montó una verdadera estación de diagnóstico en la bodega de Fuentes Maderera. 2 laptops, un escáner automotriz de última generación que cuesta más que un coche popular. Cajas de herramientas importadas, organizadas por tamaño. Parece escenario de película, pero no resolvió nada. Ya cambió sensores, probó la ESU electrónica, verificó el sistema de enfriamiento, analizó el turbocompresor, rehizo toda la parte eléctrica. Nada. El motor del Volvo simplemente no responde. Y es ahí donde Mariana entra en la historia. Ella tiene un proveedor en común con Fuentes Maderera, don Manuel,
un vendedor de refacciones que conoce a todo el mundo en la ciudad. Fue él quien le comentó una de esas mañanas, mientras ella compraba filtros de aceite. Mariana, no sabes, don Ricardo Fuentes está desesperado con un Volvo parado desde hace más de una semana. Hasta trajo a un gringo carísimo para resolverlo y el tipo no puede. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Conoce los motores Volvo con los ojos cerrados. Trabajó en un modelo parecido el año pasado, un FH460, que nadie conseguía hacer funcionar y ella lo resolvió en 2 días. Y Dios sabe que necesita este trabajo, lo necesita muchísimo. Los recibos no se van a pagar solos. No lo pensó 2 veces, se limpió las manos en un trapo viejo, se puso el overol azul marino menos sucio que tenía, agarró su maleta de herramientas y se fue directo a la sede de Fuentes Maderera. El lugar es imponente. Una bodega enorme de estructura metálica con el nombre de la empresa en letras gigantes en la fachada, portón automático, cerca eléctrica, cámaras de seguridad. Mariana estacionó su camioneta Ford Ranger 2008, roja descolorida, que ella misma mantiene funcionando, justo enfrente y fue hasta la recepción. La muchacha de la recepción, una mujer de unos 30 años, toda arreglada, la miró de arriba a abajo con esa cara de desdén. Mariana explicó que venía a ofrecer servicio de mecánica para el camión. La recepcionista casi se rió. El señor Ricardo ya tiene un especialista atendiendo eso, un ingeniero alemán. Creo que es mejor que se vaya. Pero Mariana es terca. Pidió hablar con don Ricardo. Insistió. La recepcionista, solo para deshacerse de ella, llamó a su jefe y le explicó la situación con tono de burla. Para sorpresa de todos, don Ricardo le dijo que subiera. Estaba tan desesperado que cualquier posibilidad, por mínima que fuera, valía la pena intentar. Mariana subió las escaleras hasta la oficina. Don Ricardo estaba allí sentado detrás de un escritorio de madera maciza, con papeles esparcidos por todos lados, el teléfono sonando sin parar y una expresión de quien no duerme bien desde hace días. A su lado estaba Klaus, con los brazos cruzados, con esa postura de superioridad. Cuando Mariana entró, una joven chaparrita indígena con overol manchado de grasa y una maleta vieja en la mano, Klaus soltó una carcajada. No fue una risita, fue una carcajada fuerte, burlona, ofensiva. «¿Was ist das?», dijo en alemán y luego tradujo con escarnio. «¿Qué es esto? ¿Quién mandó a una niña a jugar a la mecánica?». Mariana sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la voz firme. «Mi nombre es Mariana Zapoteca. Tengo un taller especializado en motores diésel de gran tamaño desde hace 8 años. Escuché que tienen un problema con un Volvo FH540. Yo puedo resolverlo». Klaus aplaudió lentamente con burla. «Mira nada más, Ricardo. La indígena aprendió algunas palabras técnicas. ¡Qué mona! Te perdiste, jovencita. La selva está al otro lado de la ciudad. O viniste a buscar trabajo de limpieza, porque de mecánica no entiendes nada. Puedes estar segura». Mariana apretó los puños. Don Ricardo, que hasta entonces observaba en silencio, también demostró escepticismo. «Jovencita, respeto su valor al venir aquí, pero ya contraté al mejor especialista en Volvo de la región. Creo que está perdiendo su tiempo». «Perdiendo el tiempo», Mariana replicó, mirando directamente a los ojos de don Ricardo. «Por lo que sé, hace 9 días que este camión está parado, y este mejor especialista no ha resuelto nada. Yo entiendo de motores diésel. Crecí reparando equipo pesado que trabaja en condiciones de la selva, las peores que existen. Si no logro resolverlo, ustedes no pierden nada. Pero si lo logro, ustedes lo ganan todo». Klaus se rió aún más fuerte. «¿Condición de la selva? Escuchad. Ella cree que la mecánica se aprende en la selva. Querida, yo estudié ingeniería mecánica en Alemania. Tengo especialización en motores Volvo en Suecia. Trabajé en fábricas en Europa.
¿De verdad crees que puedes competir conmigo? Una mujercita de taller de barrio. Se giró hacia don Ricardo. No puedo creer que esté considerando esto. Ella probablemente ni sabe cambiar el aceite. Mariana dio un paso al frente. Es chistoso que hable de talleres de barrio, porque mi humilde taller ya ha resuelto problemas que la agencia no pudo. ¿Y usted? Miró a Klaus con desprecio. Un título no hace que un motor funcione. El conocimiento sí. Y usted que viene de fuera, viene a enfrentarme aquí en mi tierra, a llamarme indígena como si fuera un insulto. Tengo mucho orgullo de mis raíces. Usted debería avergonzarse de su prejuicio. El silencio que cayó en la sala fue pesado. Klaus se puso rojo de ira. Don Ricardo, por primera vez, pareció realmente prestarle atención. Miró el reloj, calculó mentalmente y tomó una decisión. Estaba sin opciones, sin tiempo, sin salida. «Está bien», dijo. «Le haré una propuesta. Si logra hacer funcionar este camión en 24 horas, la contrato como gerente de mantenimiento de toda mi flotilla con un salario de 180,000 pesos al mes y cierro un contrato permanente con su taller para todos los servicios». Klaus explotó. «Ricardo se volvió loco. Ella no lo va a lograr. Esto es una humillación. Yo soy ingeniero titulado y usted le va a dar una oportunidad a esta... Buscó las palabras más ofensivas que pudo. A esta don nadie de taller. Probablemente tiene un huipil y un rebozo en su maleta, o va a hacer un rito prehispánico para que el camión funcione. Mariana ignoró completamente a Klaus y extendió la mano a don Ricardo. «Acepto». Se estrecharon las manos. Y así, con el reloj corriendo y el desprecio de Klaus resonando en el aire, Mariana Zapoteca comenzó la prueba más grande de su vida. Mariana fue llevada hasta la bodega, donde el Volvo FH540 estaba parado. ¿Y qué máquina, gente? Un camión imponente, rojo metálico, impecable, con esa cabina alta característica de los Volvo europeos, parachoques cromado reluciente, enormes ruedas traseras dobles, un gigante de 15 metros de largo que costaba casi 10 millones de pesos, y ahora estaba ahí inerte, como un monumento inútil. Klaus ya había montado todo su equipo alrededor. Laptops abiertas mostrando gráficos incomprensibles, cables conectados a la EQ, herramientas carísimas esparcidas de forma teatral. Parecía más un show de tecnología que un trabajo de mecánica de verdad. Mariana puso su maleta vieja en el suelo, se quitó el cabello de la cara y empezó a evaluar la situación. No corrió a abrir el cofre, no encendió ninguna computadora. Hizo algo que Klaus ni consideró. Caminó alrededor de todo el camión, mirando, observando, tocando. Pasó la mano por la carrocería, revisó los neumáticos, se agachó para ver la parte de abajo del chasis. Estaba sintiendo el vehículo tal como le enseñó su abuelo don Aurelio. El motor es como la gente, Mariana. Él siempre decía, hay que conocerlo todo antes de meterle mano. Klaus, que estaba recargado en una mesa, tomando café expreso de un termo caro, observaba todo con esa sonrisita burlona. «¡Qué interesante!», dijo en voz alta para los empleados que estaban cerca. Había unos 5 mecánicos de la empresa observando, curiosos. «Está acariciando el camión. ¡Qué técnica tan avanzada! ¿No enseñan esto en la universidad?». Los mecánicos rieron incómodos. Uno de ellos, un muchacho más joven llamado Bruno, parecía incómodo con la situación, pero no dijo nada. Mariana no respondió. Continuó su trabajo. Abrió la cabina, subió al asiento del conductor, giró la llave en el encendido. El tablero se encendió normalmente. Batería. Ok. Sistema eléctrico funcionando. Intentó arrancar. El motor de arranque giró. Hizo ese ruido característico, pero el motor principal no arrancaba. Ningún rugido, ni un suspiro. Muerto. Se quedó allí sentada en el asiento alto, mirando el tablero, pensando. Sus ojos recorrieron cada luz de advertencia, cada indicador.
Y entonces se dio cuenta de algo. La luz de advertencia de agua en el combustible estaba apagada. Debería estar encendida si hubiera contaminación, pero no lo estaba. Extraño. Bajó de la cabina y fue directamente a la parte trasera del camión, donde está el tanque de combustible. Klaus la siguió todavía con ese aire de superioridad. «¿Ya revisamos el combustible?», dijo con impaciencia. «3 veces. Todo está bien. Biodiesel S10 de calidad dentro de las especificaciones Volvo. Pero claro, no me va a creer, ¿verdad? Querrá hacer su numerito». Mariana tomó una herramienta de su maleta y abrió el drenaje del tanque. Puso un recipiente debajo y dejó escurrir un poco de combustible. El líquido que salió tenía una coloración extraña, medio turbia, diferente al diésel limpio que debería ser. Tomó el recipiente, se lo acercó a la nariz, lo olió, hizo una mueca. «Este diésel está contaminado», dijo. Klaus puso los ojos en blanco dramáticamente. «¡Ay, Dios mío! La indígena descubrió el hilo negro. Claro que revisamos la contaminación. Hicimos análisis de laboratorio, enviamos una muestra a Villahermosa. Resultado, dentro de los estándares. ¿Pero qué esperaba? ¿Que usted entendiera de análisis químico? Usted probablemente ni sabe qué es la espectrometría». Mariana respiró hondo. Ese hombre estaba poniendo a prueba cada gramo de paciencia que tenía. El análisis de laboratorio verifica componentes químicos del diésel, pero no verifica la contaminación biológica. Este combustible tiene agua y microorganismos. Mire el color turbio. Sienta el olor agrio. Esto es oxidación causada por bacterias y hongos que proliferan cuando hay agua mezclada en el biodiesel en un ambiente de alta humedad. Klaus soltó una carcajada sarcástica. «Bacterias, hongos, ahora es bióloga también. ¡Qué mujer tan talentosa! Se le olvidó mencionar a los duendes y las hadas, que también deben estar viviendo en el tanque». Los empleados alrededor rieron de nuevo, pero esta vez la risa fue más débil. Algunos comenzaban a sentirse incómodos con el nivel de humillación. Bruno, el mecánico más joven, frunció el ceño prestando atención a lo que Mariana decía. Don Ricardo apareció en la bodega en ese momento. Acababa de salir de una reunión tensa con los abogados sobre la multa contractual. Estaba exhausto, con ojeras profundas. Cuando vio la escena, Klaus burlándose, Mariana en el suelo, analizando el combustible, preguntó: «¿Y bien? ¿Algún progreso?». Klaus respondió antes de que Mariana pudiera hablar. «¿Progreso? Está inventando historias de bacterias en el diésel, Ricardo. Esto es una pérdida de tiempo. Esta muchacha no tiene calificación técnica. Probablemente aprendió mecánica viendo videos de YouTube. Debería mandarla a casa antes de que estropee algo». Mariana se levantó, se limpió las manos en el overol y miró directamente a don Ricardo. «Señor Ricardo, ¿usted sabe cómo funciona el sistema de alimentación de un motor diésel electrónico?». Don Ricardo negó con la cabeza. «Entonces, déjeme explicarle. El diésel pasa por varias etapas de filtrado antes de llegar a los inyectores. Si hay contaminación biológica, que es invisible a simple vista, forma una sustancia viscosa que va tapando progresivamente el sistema. Los escáneres computarizados no detectan esto porque los sensores no están programados para identificar materia orgánica. Solo leen datos electrónicos: presión, temperatura, flujo. Pero si el filtro está tapado con biopelícula, el combustible no llega con suficiente presión y el motor no enciende. Es tan simple como eso». Don Ricardo procesó la información. Tenía sentido. Pero Klaus se entrometió de nuevo. «Bonita teoría. Pero yo ya cambié todos los filtros, todos. Filtro primario, filtro secundario, filtro de línea. Puse piezas nuevas y el problema continúa». Se estaba poniendo nervioso, agresivo. Su voz subió de tono. «Es usted muy pretencioso, Ricardo, al escuchar a esta...
Buscó la palabra más ofensiva. A esta don nadie de taller. El silencio que cayó fue ensordecedor. Todos los empleados detuvieron lo que estaban haciendo. Bruno abrió los ojos, impactado. Incluso don Ricardo se quedó sin reacción por unos segundos. Klaus había cruzado una línea. Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no dejó que cayera ninguna. Había escuchado ofensas antes, pero esa fue particularmente cruel. Don Ricardo finalmente reaccionó. Klaus, eso fue totalmente inapropiado, pero fue una reprimenda débil, sin convicción. No despidió a Klaus, no le pidió disculpas a Mariana, solo se quedó allí incómodo, sin saber qué hacer, y aquello dolió más que el insulto. Le mostró a Mariana que, al final de cuentas, ella era desechable a sus ojos, una apuesta desesperada, pero no alguien que mereciera dignidad. Klaus, dándose cuenta de que don Ricardo no tomaría una actitud seria, aprovechó. Disculpa, dijo con sarcasmo. No quería ofender a la jovencita, pero Ricardo, seamos realistas. Ella no tiene la capacidad intelectual para entender un motor de este nivel. Es Volvo, es ingeniería sueca de punta, no es un carrito de elotes que cualquiera repara. Y otra cosa, miró a Mariana con desdén. Usted dijo que yo cambié los filtros. Sí los cambié, por filtros de calidad, originales. Tengo factura de todo. Mariana respiró hondo. Era hora de probar algo. ¿Puedo ver los filtros que usted retiró? Klaus dudó. ¿Para qué?, insistió Mariana. Solo quiero verlos para entender el patrón de contaminación. Klaus resopló, pero fue hasta una caja de cartón en la esquina y tiró 3 filtros usados al suelo delante de ella. ¿Aquí satisfecha? Mariana tomó uno de los filtros. Era un filtro de combustible, sí, pero algo andaba mal. Miró el estampado en el lateral. No era Volvo original, era una marca genérica. Tomó los otros 2, lo mismo. Estos no son filtros originales Volvo, dijo. Klaus se puso visiblemente nervioso. Claro que sí. Mariana le mostró la pieza a don Ricardo. Señor Ricardo, ¿usted ve este código aquí? Un filtro original Volvo tiene un código específico que empieza con BO. Este es genérico, de calidad inferior. Don Ricardo tomó el filtro, lo examinó. Su expresión cambió. Klaus se apresuró. Son refacciones certificadas de un proveedor autorizado. No hace ninguna diferencia. Pero sí la hacía, y Mariana lo sabía. Los filtros genéricos no tienen la misma capacidad de filtrado. En condiciones extremas, como la alta humedad de la selva, dejan pasar impurezas que los filtros originales bloquean, y además eran más baratos, mucho más baratos. ¿Por qué un ingeniero carísimo usaría piezas genéricas en un motor de casi 10 millones de pesos? Mariana no dijo nada aún. Estaba juntando las piezas del rompecabezas en su cabeza, pero decidió enfocarse en el trabajo. Voy a necesitar desmontar todo el sistema de alimentación, dijo. Voy a limpiar, cambiar los filtros por originales que tengo en mi taller y recalibrar manualmente el sistema de inyección. Klaus explotó. Recalibrar manualmente, eso es imposible. Se necesita un software específico, equipo de agencia. Usted no tiene la capacidad técnica ni el equipo para hacer eso. Mariana lo miró con cansancio. Mi abuelo me enseñó a hacer la recalibración manual en motores electrónicos. Es laborioso, pero funciona. Ya lo he hecho en 2 Volvo, un Scania y un Mercedes. Klaus se volvió hacia don Ricardo, desesperado ahora. Ricardo, ella va a destruir el motor. Si le mueve mal a la EQ, usted pierde el camión entero. Esto es una locura. Pero don Ricardo estaba mirando esos filtros genéricos en su mano. Estaba empezando a sospechar algo. Déjela trabajar, dijo. Klaus se puso pálido. Pero Ricardo... Déjela trabajar, Klaus.
Y así Mariana comenzó el trabajo de verdad. Abrió el cofre del Volvo, exponiendo ese motor monstruoso D13, de 13 litros de cilindrada, un laberinto de tubos, sensores, arneses eléctricos. Empezó a desmontar el sistema de alimentación con cuidado metódico, catalogando cada pieza, cada conexión. Klaus se quedó allí observando nervioso, sudando frío. Los empleados de la empresa se acercaron curiosos, y mientras Mariana trabajaba en silencio, concentrada, sus manos manchadas de grasa, desmontando piezas de 5 millones de pesos, algo sucedía. La gente comenzaba a respetar esa determinación, esa competencia silenciosa. Bruno, el mecánico joven, se acercó. «¿Puedo ayudar en algo?» Mariana lo miró sorprendida. Fue la primera amabilidad que recibió allí. «¿Puedes sujetarme esta linterna?» Él la sostuvo y se quedó allí observándola trabajar, impresionado con la precisión de sus movimientos. Mariana desmontó el filtro primario. Estaba tapado con una sustancia viscosa marrón verdosa, exactamente como ella predijo. Biopelícula. Se la mostró a Bruno. «¿Ves? Esto es una colonia de bacterias y hongos que se alimentan del biodiesel en presencia de agua». Bruno abrió los ojos. «Caramba, nunca había visto esto». Mariana continuó desmontando. El filtro secundario estaba aún peor, y cuando llegó a la línea de alimentación, encontró los inyectores completamente obstruidos. Aquello llevaría horas para limpiar adecuadamente. Klaus observaba todo a la distancia, cada vez más nervioso. Don Ricardo también estaba allí ahora viendo a Mariana trabajar, y por primera vez él empezó a ver al ser humano más allá del prejuicio. Vio la concentración en su rostro, la precisión de sus manos, el conocimiento técnico genuino. Vio a una profesional de verdad y comenzó a sentirse avergonzado por haberla juzgado por su apariencia. Mariana trabajó sin parar. Eran las 8 de la noche cuando hizo una pausa para beber agua. Su camisa debajo del overol estaba empapada de sudor. Don Ricardo mandó traer comida. Klaus no tocó nada, solo se quedó allí observando, mordiéndose las uñas. Y allí, bajo la luz artificial de la bodega, con el sonido de las herramientas resonando, Mariana Zapoteca seguía demostrando que el talento no tiene género, no tiene edad, no tiene etnia, tiene coraje, conocimiento y dignidad. Y ella tenía todo eso de sobra. Eran las 3 de la mañana cuando Mariana terminó la limpieza completa del sistema de alimentación. Sus manos temblaban de cansancio. La espalda le dolía de estar encorvada sobre el motor durante horas seguidas, pero no paraba. No podía parar. Esas 24 horas estaban pasando demasiado rápido y ella sabía que cada minuto contaba. Bruno se había quedado allí con ella todo el tiempo, sujetando herramientas, iluminando con la linterna, aprendiendo. Los otros empleados ya se habían ido, pero él insistió en quedarse. «Quiero ver cuando este motor encienda», dijo. Y había algo en ese muchacho que le recordaba a Mariana de sí misma años atrás. Esa hambre de conocimiento, ese respeto genuino por el oficio. Don Ricardo tampoco se había ido a casa. Estaba en su oficina intentando trabajar, pero en realidad solo se la pasaba viendo el reloj y bajando de vez en cuando a la bodega para ver el progreso. Cada vez que veía a Mariana allí trabajando con esa determinación inquebrantable, algo dentro de él se removía. Culpa, vergüenza, admiración, tal vez todo eso junto. Klaus, por otro lado, había desaparecido por unas horas. Dijo que iba a descansar al hotel, pero regresó a las 2 de la mañana, nervioso, revisando compulsivamente el celular. Mariana instaló los filtros originales que había traído de su taller. Eran piezas que ella mantenía en stock, justamente porque conocía los problemas comunes en equipos operando en la selva. Costaban 3 veces más que los genéricos,
pero hacían la diferencia entre un motor que funciona y un motor muerto. Reconectó todas las líneas de alimentación, verificó cada abrazadera, cada conexión. No podía haber ninguna fuga, ninguna entrada de aire, todo tenía que estar perfecto. Ahora venía la parte más delicada, la recalibración manual del sistema de inyección electrónica. Klaus tenía razón en una cosa. Normalmente esto exigía un software específico, equipo de agencia, pero su abuelo don Aurelio le había enseñado a Mariana un método alternativo, una técnica antigua que poquísimos mecánicos conocen de cuando los motores electrónicos empezaron a llegar a México en los años 90 y no había agencias en todos lados. Es laborioso, exige paciencia y conocimiento profundo del sistema, pero funciona. Ella conectó un multímetro a la SU y empezó a verificar las resistencias de los sensores, uno por uno. Sensor de temperatura del líquido refrigerante, sensor de presión del múltiple de admisión, sensor de rotación del cigüeñal, sensor de posición del árbol de levas. Anotaba cada valor en un cuadernillo viejo que siempre llevaba consigo. Klaus observaba a la distancia, intentando entender lo que ella estaba haciendo, pero era obvio que él no conocía esa técnica. Toda su ingeniería se basaba en computadoras y escáneres. Quítale eso y se perdía. Mariana entonces hizo algo que dejó incluso a Bruno impresionado. Desconectó temporalmente algunos sensores secundarios y forzó al motor a entrar en modo de emergencia, un protocolo de seguridad que los motores electrónicos tienen cuando detectan una falla en los sensores. En este modo, la ECU usa valores preprogramados en lugar de lecturas en tiempo real. Giró la llave de encendido. El motor de arranque trabajó. El motor principal tosió, dio un tirón, pero no encendió completamente. Apagó todo, esperó 10 segundos, intentó de nuevo lo mismo. Estaba cerca, muy cerca. No va a funcionar, dijo Klaus desde la escalera donde estaba sentado, la voz cargada de una mezcla de nerviosismo y falsa confianza. Está perdiendo el tiempo. Este motor necesita una reprogramación completa en la agencia. Acepte ya la derrota. Mariana no respondió. Estaba revisando mentalmente cada paso del procedimiento, y entonces se dio cuenta. Había olvidado hacer el purgado completo del sistema. Debido a la contaminación, podría haber quedado aire atrapado en las líneas de alta presión. Fue hasta el motor, localizó las válvulas de purga de los inyectores, y una por una aflojó cada conexión mientras Bruno accionaba la llave de encendido por unos segundos. El diésel comenzó a escurrir, expulsando el aire atrapado. Era un procedimiento simple, básico, pero esencial, y Klaus no lo había hecho. Estaba tan confiado en sus computadoras y escáneres que olvidó lo básico de la mecánica diésel. Después de purgar todos los cilindros, Mariana reconectó los sensores que había desconectado, se limpió las manos en un trapo y respiró hondo. «Vamos a intentar de nuevo». Bruno subió a la cabina. Mariana se quedó afuera, cerca del motor abierto, observando. «Enciende», dijo ella. Bruno giró la llave. El motor de arranque trabajó una vez, 2 veces, 3 veces y entonces sucedió. El motor D13 del Volvo rugió a la vida. No fue un rugido débil, no. Fue un rugido profundo, potente, constante. Los 13 litros de cilindrada, 6 cilindros en línea, 540 caballos de fuerza, todo funcionando en perfecta armonía. La vibración se apoderó de todo el camión. Bruno gritó desde dentro de la cabina. «¡Arrancó! ¡Arrancó! ¡No lo puedo creer! ¡Arrancó!». Bajó de la cabina tropezando de tanta emoción y abrazó a Mariana. Ella estaba en shock, casi sin creerlo. Lo había logrado. Realmente lo había logrado. El ruido del motor hizo que don Ricardo corriera desde la oficina. Cuando llegó a la bodega y vio aquel Volvo FH140 funcionando perfectamente, el humo saliendo del escape, el tablero todo encendido, se quedó paralizado.
No podía hablar. Solo miraba incrédulo. Klaus estaba blanco como el papel. Se levantó lentamente de la escalera, se acercó al camión como si estuviera viendo un fantasma. Mariana dejó el motor funcionando por 5 minutos, observando cada parámetro. Temperatura subiendo normalmente, presión de aceite estable, rotación constante, estaba perfecto. Finalmente apagó el motor y cerró el cofre. Sus piernas casi flaquearon de tanto cansancio, pero se mantuvo de pie. Miró a don Ricardo. «Está listo. El camión está funcionando». Don Ricardo todavía estaba procesando. Finalmente encontró las palabras. Usted lo logró en 18 horas, lo que él señaló a Klaus. No pudo en 5 días. Su voz tenía una mezcla de alivio, gratitud y vergüenza. Klaus intentó minimizar. «Ah, claro, ella solo finalizó el trabajo que yo ya había comenzado. Yo fui quien identificó la mayoría de los problemas. Ella solo terminó, pero nadie le estaba prestando atención». Bruno miraba a Klaus con desprecio abierto. Don Ricardo solo negó con la cabeza. Mariana tomó su maleta, guardó las herramientas metódicamente, y entonces, sin mirar a Klaus, le dijo a don Ricardo: «Señor Ricardo, usted necesita saber algo». Don Ricardo prestó atención. «Descubrí algo durante el trabajo. Esos filtros genéricos que el señor Klaus instaló no fueron puestos por accidente, fueron puestos a propósito». Klaus dio un paso al frente, agresivo. «¿Cómo se atreve a acusarme? Usted no tiene ninguna prueba». Mariana abrió su maleta y sacó una bolsita de plástico. Dentro de ella estaba una etiqueta que había encontrado pegada en la parte de abajo del soporte del filtro. «Encontré esto escondido. Es la etiqueta del filtro original Volvo que estaba instalado antes. Muestra la fecha del último cambio, hace 3 semanas. Un filtro original nuevo, funcionando perfectamente, y entonces alguien lo cambió por genéricos. El motor se paró exactamente 2 días después». Don Ricardo tomó la bolsita, examinó la etiqueta. Su expresión se fue volviendo cada vez más dura. «Klaus, explíqueme esto». Klaus estaba sudando frío. «Ahora yo puedo explicar. El proveedor debe haber enviado piezas equivocadas». «No fue el proveedor», continuó Mariana. «Encontré una cosa más». Sacó su celular, mostró una foto que había tomado. Era la caja de los filtros genéricos que Klaus había usado. La caja tenía un adhesivo con el RFC de un proveedor de refacciones automotrices de Mérida. «Ese proveedor tiene un socio con el mismo apellido que usted, señor Klaus Zimmermann Refacciones. Investigué en Internet mientras trabajaba. Usted tiene una participación societaria del 30% en esa empresa». El silencio fue absoluto. Don Ricardo miró a Klaus con una expresión de pura traición. Klaus intentó hablar, balbucear algo, pero las palabras no le salían. Bruno dio un paso al frente, indignado. «Usted saboteó el camión, cambió los filtros originales por genéricos a propósito para crear el problema y se quedó aquí 5 días cobrando 150.000 pesos al día mientras lo estaba engañando». Klaus explotó en desesperación. «No fue sabotaje, fue solo una sustitución de piezas certificadas. Yo no sabía que iban a dar problema, lo juro. Pero hasta él sabía que aquella excusa no colaba». Mariana negó con la cabeza. «Usted sí sabía. Por eso instaló filtros genéricos inferiores en un ambiente de alta humedad de la selva. Sabía que se taparían rápido con el biodiesel. Y mientras el camión se quedaba parado, usted ganaba 150.000 pesos al día haciendo teatro con escáneres y computadoras». Don Ricardo estaba temblando de rabia. 750.000 pesos, dijo con voz baja y peligrosa. «Le pagué 750.000 pesos en 5 días y usted estaba prolongando el problema a propósito».
Mientras tanto, yo estaba a punto de perder 85 millones de pesos y pagar 20 millones de multa. Dio un paso hacia Klaus. Fuera de mi empresa ahora mismo y espere que mis abogados se pongan en contacto. Lo voy a demandar por fraude, sabotaje y todos los daños que usted causó. Klaus intentó argumentar, pero don Ricardo gritó: «¡Fuera de aquí!». La voz resonó por toda la bodega. Klaus, derrotado, humillado, recogió sus cosas a toda prisa, las laptops, los escáneres caros, las herramientas importadas, metió todo en cajas de cualquier manera y salió casi corriendo. No miró hacia atrás, no se disculpó, solo huyó. Cuando la puerta de la bodega se cerró detrás de él, don Ricardo se volvió hacia Mariana, y por primera vez ella vio lágrimas en los ojos de aquel hombre duro, rico, acostumbrado a controlar todo. «La juzgué», dijo con voz entrecortada. «La juzgué por su apariencia, por su edad, por su origen. La traté como si no tuviera valor, y usted no solo resolvió el problema, sino que descubrió un fraude que yo ni siquiera noté. Me salvó de perder millones, y yo la traté con una falta de respeto». Se giró hacia Bruno y hacia los otros empleados que habían regresado a la bodega al escuchar el ruido del motor. «Quiero que todos aquí sepan que yo estaba equivocado, completamente equivocado. Mariana Zapoteca es una profesional excepcional, y yo debería haberlo notado en el momento en que entró a mi oficina. Pero dejé que mi prejuicio hablara más fuerte y casi lo perdí todo por eso». Le extendió la mano a Mariana. «Gracias, de corazón, salvó mi empresa». Mariana le estrechó la mano. No dijo nada. No lo necesitaba. Porque allí, en ese momento, en medio de una bodega en Tuxtla Gutiérrez, a las 4 de la mañana, con las manos sucias de grasa y el cuerpo adolorido de cansancio, ella había demostrado todo lo que necesitaba demostrar. No solo para don Ricardo, no solo para Klaus, sino para sí misma. El Volvo FH 540 estaba listo para partir, y con él también partía la idea de que una mujer joven, indígena, de taller humilde, no podía ser tan buena como cualquier hombre, porque ella no era tan buena como era mejor. Contratarían a Mariana para reparar su coche. Comenten aquí. ¿Sí o no? ¿Y por qué? El sol salió sobre Tuxtla Gutiérrez esa mañana, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y Mariana todavía estaba allí en la bodega. Don Ricardo había insistido en que descansara, se bañara, comiera algo antes de que el camión partiera. Pero ella quería ver ese Volvo salir con sus propios ojos. Necesitaba asegurarse de que todo estaba realmente funcionando. Bruno trajo café fresco de la cafetería de la empresa, pan con mantequilla, jugo de naranja. Ella comió despacio, sentada en una silla de plástico, observando el movimiento de los empleados llegando para el turno de la mañana. La noticia de lo que había sucedido ya se estaba esparciendo. Los mecánicos, los choferes, el personal administrativo, todos sabían que la joven mecánica había resuelto en menos de un día lo que el ingeniero alemán carísimo no había resuelto en una semana. Y más, que ella había descubierto un sabotaje. Las miradas que Mariana recibía ahora eran completamente diferentes. Respeto, admiración. Algunos empleados vinieron a felicitarla, a pedir disculpas por haberse reído de los comentarios de Klaus. Uno de los mecánicos más viejos, un señor de cabello canoso llamado don Roberto, se acercó a ella y dijo: «Jovencita, llevo 28 años trabajando con camiones y nunca había visto a nadie hacer lo que usted hizo. Usted tiene un don y le pido disculpas por no haberla defendido ayer». Mariana aceptó las disculpas con un movimiento de cabeza. No guardaba rencor. Entendía cómo funciona el prejuicio, cómo se infiltra en las personas sin que ellas se den cuenta. Ella misma ya había sido víctima tantas veces que aprendió a reconocer cuando alguien está genuinamente arrepentido. Y don Roberto
Lo estaba. Don Ricardo apareció a las 7 de la mañana. Había ido a casa. Se había bañado, cambiado de ropa, pero todavía parecía exhausto. Llevaba una carpeta de documentos. Se sentó al lado de Mariana, se quedó unos segundos en silencio, solo mirando el Volvo, que ahora funcionaba perfectamente. «Sabe», dijo, «finalmente construí esta empresa yo solo, desde cero. Empecé con un camión viejo y mucha fuerza de voluntad. Trabajé 16 horas al día durante 30 años. Sacrifiqué todo, familia, amigos, vida personal. Pensé que eso me hacía fuerte. Pensé que eso me daba el derecho de juzgar a la gente por lo que tiene, no por lo que es». La miró. «Pero usted me enseñó en una noche lo que no aprendí en 30 años, que el valor de verdad no está en el título, no está en el apellido, no está en la cuenta bancaria, está en el carácter y en el conocimiento de verdad». Mariana asimiló aquello. No esperaba que un hombre como don Ricardo, acostumbrado a mandar y ser obedecido, tuviera esa capacidad de reflexión, de admitir un error. «Casi destruyo mi propia empresa por prejuicio», don Ricardo continuó. «Si la hubiera escuchado desde el principio, habría ahorrado 5 días y 750,000 pesos. Y lo más importante, habría evitado humillarla de la manera en que fue humillada». Abrió la carpeta que traía. «Le hice una propuesta ayer. Dije que si resolvía el problema, la contrataría como gerente de mantenimiento. Salario de 180,000 pesos. Contrato permanente con su taller. Voy a cumplir eso, pero quiero ir más allá». Sacó algunos papeles de la carpeta. «Preparé un contrato de asociación. Su taller se convertirá en el taller oficial de Fuentes Maderera. Todo el mantenimiento de la flotilla pasará por usted. Voy a invertir 2 millones de pesos para que amplíe y equipe mejor su taller. Maquinaria nueva, herramientas, estructura. Usted elige lo que necesita y además de los 180,000 pesos de salario, recibirá el 5% de la utilidad neta de la empresa cada trimestre como consultora técnica». Hizo una pausa. «El trimestre pasado eso daría 470,000 pesos». Mariana se quedó sin palabras. Aquello era más dinero del que había visto en toda su vida. No era solo la solución a los problemas financieros. Era la oportunidad de transformar completamente la vida de su familia, de dar seguridad a su madre, oportunidades a sus hermanos, comodidad a su abuelo. Pero más que el dinero, era el reconocimiento. Era alguien finalmente viendo el valor de su trabajo. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó con voz débil. Don Ricardo sonrió, una sonrisa cansada, pero genuina. «Porque me di cuenta de una cosa esta noche. He estado solo tanto tiempo que olvidé lo que es tener a alguien de confianza a mi lado. Alguien honesto, competente, leal. Usted pudo haber simplemente reparado el camión y haberse ido, pero me mostró el fraude de Klaus. Me protegió cuando no tenía que hacerlo. Y yo necesito personas así en mi vida, no solo como empleada, como...». Buscó la palabra correcta, como familia. Aquello impactó a Mariana de una manera que no esperaba. Familia. Ella tenía la suya, claro, pero siempre había sido ella quien cargaba el peso de todo sola. La idea de tener a alguien compartiendo ese peso, de tener un socio de verdad en los negocios, alguien que la respetara y valorara, era abrumadora. Las lágrimas finalmente llegaron. No pudo contenerlas. Lloró allí mismo frente a don Ricardo, frente a los empleados. Lloró por el cansancio, por el alivio, por el dolor acumulado de años de humillación y también por la alegría de finalmente ser vista. Don Ricardo no dijo nada, solo se quedó allí a su lado, respetando ese momento. Bruno llegó con más café y se quedó esperando a una distancia respetuosa. Cuando Mariana finalmente se secó las lágrimas, firmó el contrato, manos temblorosas, pero firmó. «Acepto», dijo, «pero tengo una condición». Don Ricardo levantó las cejas. «¿Cuál?». Mariana miró a Bruno.
Quiero que Bruno sea mi asistente directo. Se quedó conmigo toda la noche. Quiso aprender de verdad. Necesito gente así. Bruno se puso rojo de emoción. ¿En serio? ¿Quiere que trabaje con usted? Mariana sonrió. Usted tiene el mismo brillo en los ojos que yo tenía a su edad. Le voy a enseñar todo lo que mi abuelo me enseñó, pero tiene que haber dedicación. Bruno casi tropezó corriendo para estrecharle la mano. Puede contar con ello. Me voy a dedicar, lo juro. Don Ricardo observó aquella escena y se dio cuenta de algo. Él había pasado 30 años construyendo un imperio, pero solo. Mariana, con 20 años, ya entendía que el verdadero éxito se construye junto, elevando a las personas a tu alrededor. Era joven, pero tenía una sabiduría que él había perdido en el camino. El chofer que iba a llevar el cargamento a Tlaquepaque, Jalisco, llegó. Un hombre experimentado llamado Josué, de 45 años, con el rostro marcado por el sol. Saludó a Mariana con respeto. Escuché que salvó este camión. Gracias. Este Volvo es mi consentido. Lo conduzco desde hace 3 años. Estaba destrozado viéndolo parado. Mariana sonrió. Cuídelo bien. Hice que sangre nueva corriera por las venas de esta máquina. El Volvo cargado con las 47 toneladas de palo de rosa. Los troncos enormes, raros, valiosísimos, fueron amarrados con correas industriales en la carrocería especializada. Josué subió a la cabina, encendió el motor, que respondió inmediatamente con aquel rugido poderoso y saludó por la ventana. Los veo en 5 días. Y partió llevando consigo no solo la madera, sino también la prueba viva de que Mariana había salvado la empresa de don Ricardo. Don Ricardo se quedó allí viendo el camión desaparecer en la carretera. Entonces se volvió hacia Mariana. «¿Tiene familia, verdad? Hermanos, madre, abuelo». Ella confirmó. «Me gustaría conocerlos, si usted me lo permite. Quiero agradecer personalmente a su abuelo por haberle enseñado tan bien, y quiero que su familia sepa que usted es parte de mi empresa ahora, que ustedes tienen un lugar aquí». Mariana no sabía qué decir. Aquel hombre que pocas horas atrás la trataba con desprecio, ahora quería conocer a su familia, quería incluirla de verdad. «Sería un honor», dijo. Y en ese momento algo cambió definitivamente. Ya no era jefe y empleada. Era el comienzo de una asociación real, de un respeto mutuo, de una transformación que iba más allá de los negocios. El sol subía cada vez más alto en el cielo de Chiapas, y con él subía también la esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que los prejuicios pueden ser vencidos, de que una joven mecánica de 20 años sí puede transformar no solo motores, sino también corazones. El sol salió sobre Tuxtla Gutiérrez, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y Mariana todavía estaba allí en la bodega. Don Ricardo había insistido en que descansara, se bañara, comiera algo antes de que el camión partiera. Pero ella quería ver ese Volvo salir con sus propios ojos. Necesitaba asegurarse de que todo funcionaba. Bruno trajo café de la cafetería, pan con mantequilla, jugo de naranja. Ella comió despacio, observando el movimiento de los empleados, llegando para el turno de la mañana. La noticia se había esparcido rápido. Todos sabían que la joven mecánica había resuelto en menos de un día lo que el ingeniero alemán no había solucionado en una semana, y que además había descubierto un sabotaje. Las miradas ahora eran de respeto y admiración. Varios vinieron a felicitarla. Algunos incluso pidieron disculpas por haberse reído. Un señor canoso, don Roberto, se acercó. «Jovencita, llevo 28 años trabajando con camiones. Nunca he visto a nadie hacer lo que usted hizo. Usted tiene un don, y le pido disculpas por no haberla defendido ayer». Mariana solo asintió. No guardaba rencor. Ya conocía el peso del prejuicio y sabía reconocer el arrepentimiento verdadero. Don Ricardo llegó a las 7. Parecía exhausto, pero diferente.
Traía una carpeta de documentos y se sentó a su lado, mirando el Volvo ronronear en perfecta armonía. «Sabe», comenzó, «construí esta empresa desde cero. Trabajé 16 horas al día durante 30 años. Perdí familia, amigos, todo. Pensé que eso me daba el derecho de juzgar a los demás por lo que tienen, pero usted me enseñó en una noche lo que no aprendí en décadas. El valor real está en el carácter y en el conocimiento». Mariana lo escuchó en silencio. Sorprendida por su sinceridad, don Ricardo continuó. «Casi destruyo mi empresa por prejuicio. Si la hubiera escuchado antes, habría ahorrado tiempo, dinero y vergüenza. Ayer prometí que si lo resolvía, la contrataría como gerente de mantenimiento. Y voy a cumplir, pero quiero ir más allá». Abrió la carpeta y mostró un contrato. «Su taller será el oficial de Fuentes Maderera. Voy a invertir 2 millones de pesos para ampliar y equipar el espacio. Además del salario de 180,000 pesos, recibirá el 5% de la utilidad neta trimestral. En el último trimestre, eso sería 470,000 pesos. Mariana quedó inmóvil. Aquello era más de lo que jamás había soñado. No era solo dinero, era reconocimiento. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó. Don Ricardo sonrió cansado pero sincero. «Porque usted me mostró lo que es la lealtad. Pudo haberlo reparado y haberse ido, pero me protegió. Necesito gente así cerca, no solo como empleada, sino como familia». La palabra resonó dentro de ella. Familia. Por años, ella había cargado el peso sola. Ahora alguien ofrecía compartirlo. Las lágrimas llegaron sin control, de alivio, de dolor acumulado. Don Ricardo solo se quedó a su lado en silencio. Cuando se recompuso, firmó el contrato. «Acepto. Pero quiero a Bruno como mi asistente. Se quedó conmigo toda la noche. Quiso aprender. Necesito gente así». El muchacho se ruborizó emocionado. «¿En serio? ¿Yo?». Mariana sonrió. «Tiene el mismo brillo en los ojos que yo tenía. Le voy a enseñar todo, pero quiero dedicación». Bruno prometió con entusiasmo juvenil. Don Ricardo observó la escena, dándose cuenta de lo que nunca había entendido. Él había construido un imperio solo. Ella estaba construyendo un futuro en conjunto, y esa era la verdadera fuerza. Poco después, el chofer Josué llegó. Saludó a Mariana con respeto. «Escuché que salvó mi camión. Gracias. Este Volvo es mi consentido». Ella respondió sonriendo. «Cuídelo bien, su corazón late de nuevo». El Volvo fue cargado con 47 toneladas de palo de rosa. Cuando Josué encendió el motor y saludó por la ventana, el rugido potente resonó como un símbolo. No llevaba solo madera, llevaba una historia de superación. Don Ricardo se quedó observando el camión desaparecer en la carretera antes de volverse hacia ella. «Quiero conocer a su familia», dijo. «Agradecer personalmente a su abuelo por haberle enseñado tan bien. Quiero que sepan que usted es parte de esta empresa». Mariana respiró hondo, emocionada. Aquel hombre que la había despreciado horas antes, ahora quería conocerla de verdad. «Será un honor», respondió. El sol ya autoiluminaba el patio, reflejándose en los ojos húmedos de Mariana. En ese instante, ella entendió que había reparado mucho más que un motor. Había reparado corazones endurecidos por el orgullo. Tuxtla Gutiérrez amanecía diferente, y el mundo también.